Cuenta la historia que el concepto industria cultural surgió hace más de 50 años en Alemania, de la pluma de dos teóricos de la Escuela de Frankfurt, Fyodor Adorno y Max Horkheimer, quienes estaban preocupados porque a la cultura, que ellos asumían como las bellas artes, se le aplicaban técnicas de reproducción más apropiadas para construir un auto que para transmitir ideas o promover transformaciones sociales. En el inicio de esta historia, para Adorno y para Horkheimer, la industria cultural era el malo del cuento, ya que se unían dos términos que para ellos no resultaban compatibles: industria más cultura. Por un lado estaba la industria, es decir, la producción serializada y estandarizada de productos. Es el mismo proceso que hace que cuando compramos un paquete de arroz de una marca y tipo determinado en el supermercado, ese paquete sea idéntico al de al lado. Por otra parte estaba la cultura, es decir, las actividades creativas que generan los individuos y grupos para expresar y representar sus ideas, valores y creencias. Pero con el tiempo y la aparición de los medios masivos de comunicación, esta realidad se modificó radicalmente. Los productos de la cultura también pasaron a ser bienes industriales. ¿Qué es hoy cultura? Tanto una pintura como la Mona Lisa colgada en el Louvre, como el último post de un blog sobre viajes turísticos.
¿Para qué pagamos impuestos? ¿Para qué tenemos elecciones? ¿Para qué tenemos tres poderes? ¿Para qué tanto? Analicemos esta profesión de fe de un teleempresario. En esta ciudad, ¿para qué pagamos impuestos? Don Ricardo Salinas pregunta por los impuestos, cuando los propietarios de las televisoras ni siquiera los pagan. Continuemos. ¿Para qué tenemos elecciones? ¿Para qué tenemos elecciones?
Pues, entre otras cosas, para que los empresarios de la televisión ganen mucho dinero e influyan en el proceso electoral, don Ricardo. ¿O no? ¿Para qué tenemos tres poderes? Claro, ¿para qué tenemos tres poderes? Si puede haber uno solo, la televisión. Sí, esta especie de ejército se impone a una sociedad que apenas... México no arribará a la democracia verdadera mientras el medio más influyente, la televisión, obedezca a los intereses de un grupo de privilegiados. Ningún mexicano votó jamás por entregar la televisión a sus actuales propietarios. Nadie votó en favor de la programación que se le impone a millones, ni para que se convirtiera a este medio en negocio y fuente de poder ilimitado. ¿Votó usted alguna vez por ellos? He aquí al verdadero Ministerio de la Educación y de la Cultura, al Supremo Tribunal de Justicia y muy pronto, quizás, al poder absoluto que no rinde cuentas a nadie. La teledictadura. Esa especie de policía del pensamiento se instaura mientras gana silenciosamente millones de voluntades adormiladas. Gracias, Joaquín. Bueno, y cada quien a lo suyo, ¿no? Bueno, pues ahora sí vamos a seguir compitiendo. Así es. Ándale, gracias. Créanme que no es fácil enfrentarse así ante un mar de gente. Imagínense entonces lo que debe ser sufrir bullying, ¿no? Bullying, esas agresiones físicas o verbales que suelen ocurrir en las escuelas, por eso también se conocen como acoso escolar. Uno de los problemas más discutidos y graves de los últimos tiempos, los problemas sociales. Sin embargo, hace 5 o 10 años, creo que pocos o ninguno de nosotros había escuchado esta palabrita, ¿no? Bullying. Aunque también suele decirse que esto no es nada nuevo, ¿no? Que es algo que siempre ocurrió. Y de hecho, más allá de la edad que nosotros tengamos, ¿no? Todos tenemos alguna experiencia con este tipo de situaciones, ¿no? Ya sea porque la vivimos en carne propia o porque contribuimos a ejercerla contra nuestros propios compañeritos, contra nuestros pobres compañeritos de entonces, en la infancia, o porque simplemente la presenciamos, ¿no? Antes se llamaba tomar de punto a alguien para burlarse. Ahora se dice bullying. Bueno, pero yo creo que esto que pasa ahora y que nosotros llamamos bullying, en realidad es algo nuevo, ¿no? Tiene semejanzas con lo que pasaba antes, pero no es exactamente lo mismo. Y esto por varios motivos, ¿no? Primero, antes no teníamos una palabra para nombrarla, para nombrar el fenómeno, o por lo menos no era esta palabra, bullying, ni era noticia, no se lo discutía en los medios, no se intentaba promulgar leyes para cohibirlo o para penalizarlo. Claro que podía ser motivo de sufrimiento para mucha gente, y de hecho lo era, pero se pensaba que era algo más o menos normal, capaz una consecuencia indeseada, un efecto colateral indeseado de la convivencia escolar, pero no tan grave, ¿no? Algunos incluso podían pensar que eso contribuía a la educación de los chicos.
Pero hay algo importante y es que en esa misma época, o sea, hasta no hace poco, otros dramas escolares se consideraban mucho más serios que esas peleitas sin importancia que ocurrían en los recreos y en los pasillos. Me refiero a las amonestaciones, las expulsiones, incluso las malas notas. Tanto los chicos como los maestros, los padres y la sociedad en general pensaban que eso era mucho más importante que lo que ahora llamamos bullying. Aunque ahora es al revés, tiende a ser al revés, ¿no? Las malas notas y las reprimendas disciplinarias parece que son cada vez menos graves, y este nuevo fenómeno del bullying ocupa un papel cada vez más central. Entonces hay un movimiento simultáneo y complementario que sucede al mismo tiempo, ¿no? Por un lado, los motivos más tradicionales de humillación escolar, que son los castigos aplicados por una autoridad, como un docente o un directivo, a los alumnos que hicieron algo considerado incorrecto, algo prohibido por los reglamentos o algo considerado que no se debe hacer, como portarse mal o no estudiar. Por un lado eso pierde peso y por otro lado ganan prioridad nuevos motivos de humillación escolar, que son estos castigos que los mismos alumnos se aplican entre sí por los más diversos motivos, pero casi siempre por algo relacionado con el aspecto físico o con la personalidad de la víctima. Bueno, si esto de hecho está sucediendo, la pregunta sería ¿por qué? ¿No? ¿Por qué esta transformación en nuestros valores? Y yo creo que se trata de un gran cambio histórico, ¿no? Un gran cambio histórico sobre el cual vale la pena pensar. Porque pensamos que, por un lado, en esos motivos de humillación escolar, esos conflictos escolares más tradicionales, amonestaciones, expulsiones, malas notas, lo que opera allí es la culpa. Culpa por haber hecho algo malo, ¿no? La culpa es una emoción interna, privada, se refiere a un conflicto moral, a un drama de cada uno consigo mismo, por haber hecho algo que no solamente los reglamentos dicen que está prohibido, que no debería hacerse porque es incorrecto, sino que todos piensan que eso está mal, incluso yo, ¿no? Yo me siento culpable porque hice algo malo. Ahora, en el caso del bullying, no es la culpa lo que está en juego, ¿no? Sino otro tipo de emoción, la vergüenza, que no es exactamente lo mismo, ¿no? Es bastante distinta. La vergüenza es una emoción pública, no se refiere a un drama privado de cada uno consigo mismo por haber hecho algo mal, algo malo. En el caso de la vergüenza, el problema no soy yo, sino los otros, los demás. La mirada de los demás, ¿no? Que me juzga de un modo incorrecto, injusto, a veces cruel, más allá de que yo tenga la culpa o no de haber hecho algo malo. En general no tengo culpa de nada, ¿no? Son los otros que ejercen sobre mí esa mirada cruel. Entonces, es una transformación, ¿no? Y yo creo que una transformación del equilibrio, ¿no? Pasa a ser más importante la vergüenza que la culpa. Y yo creo que esta es una clave para entender por qué están cambiando nuestras prioridades. Porque me parece que la mirada ajena, la mirada del otro, que obviamente siempre fue importante, últimamente ganó un peso desmesurado, ¿no? Desmedido tal vez, sobre todo al momento de juzgar quién es cada uno y cuánto vale. Y esto no siempre fue así, por eso digo que es un gran cambio histórico. Y claro que es un cambio muy complejo, ¿no? Que no es de ahora, que viene gestándose hace décadas y que está como terminando de consumarse ahora, está cristalizando ahora, ¿no? Y me parece que uno de los ingredientes más importantes de esta transformación es el abandono de la idea de interioridad. ¿Qué es eso? Bueno, fue una idea muy importante, una creencia fundamental durante los 200 años que nos precedieron, siglo XIX y XX, la convicción de que existía la vida interior, ¿no? Algo esencial, pero invisible a los ojos, que se creía que definía a cada uno de una forma mucho más profunda y verdadera que las vanas apariencias. Esas apariencias no solo se consideraban vanas, sino también falsas, frívolas, como algo menor, ¿no? Algo sin importancia, comparado con toda la contundencia de esa
verdad o belleza interior. Bueno, yo creo que todo esto son valores y creencias que todavía permanecen entre nosotros, pero que las estamos abandonando. Nuestra sociedad está transformándose y estamos abandonando esas creencias. Por ejemplo, en el caso de las vanas apariencias, me parece bastante claro que ya no son tan vanas, ¿no? Pensemos en todo el fenómeno de culto al cuerpo que se desarrolló en las últimas décadas. La importancia de la imagen personal, del aspecto físico, el tema de los gimnasios, los tratamientos estéticos, todo eso. También importa mucho, si cada vez se da más énfasis a lo que se ve, ¿no? Y se pierde esa noción de que lo más importante de cada uno es algo que no se ve, pero que no son las tripas, ¿no? Que está dentro de cada uno, pero que no son las tripas, sino algo inmaterial, como el alma o el espíritu. Parece que cada vez creemos menos en eso y cada vez más en lo que los demás pueden ver, lo que mostramos, lo que hacemos. Y en función de estas transformaciones, los otros nos juzgan a partir de lo que ven y menos a partir de esa noción de que hay algo adentro, una interioridad etérea, medio victoriana, medio anticuada, que sería más verdadera de los actos y de las apariencias. Junto con esto aparecen una serie de indicios de transformaciones y uno de ellos sería la autopromoción, ¿no? Las tácticas o técnicas de autopromoción que hoy están por todas partes y que hasta hace poco se considerarían algo de mal gusto, ¿no? Pero pensemos como un ejemplo la conquista, la obsesión por conquistar la mayor cantidad de seguidores o de me gusta, ¿no? Esto también para probar que uno es alguien que existe y que tiene valor y que merece ser admirado. Todo el fenómeno de las redes sociales podría ser visto también como una prueba de esta transformación, el éxito de las redes sociales de Internet, así como un conjunto, una infinidad de síntomas, fenómenos contemporáneos, que van desde los tatuajes hasta las cirugías plásticas, pasando por los reality shows y por el bullying, ¿no? Creo que pensando en este contexto más amplio, no sorprende que hoy el bullying se haya transformado en algo tan serio, tan grave, cuando las amonestaciones y las malas notas son cada vez menos graves, ¿no? Porque parece que la culpa perdió buena parte de su eficacia moralizadora. O sea, la culpa ya no es tan eficaz como la vergüenza para producir efectos en nuestras vidas. Y esto claro que es muy complicado, ¿no? Porque exige un gerenciamiento, una administración de dos vertientes que parecen contradictorias. Por un lado, tenemos que exponernos, ¿no? Tenemos que mostrarnos, los demás tienen que ver lo que somos y cómo somos y lo que hacemos, entonces tenemos que cultivar y divulgar nuestra imagen, pero por otro lado está siempre el riesgo de que esa mirada ajena no nos devuelva admiración, sino rechazo, burla, ignorancia también, que nos ignore. Entonces nos hemos vuelto más vulnerables a la mirada ajena por ese mismo motivo. Pensemos también en la complicación que es el ciberbullying, ¿no? Cuando estas burlas o difamaciones se diseminan por las redes, ¿no? YouTube, Facebook, etc. Y entonces lo que antes solía ser privado, ¿no? Limitarse al grupito de conocidos o protegido por las paredes de la escuela o de la casa, de repente se expone ante millones de personas, ¿no? Todos lo saben. Entonces la vergüenza se hace terrible, ¿no? Mucho más grave. Y no tenemos dónde refugiarnos, ¿no? Ni dentro de uno mismo, ni en la intimidad, ni siquiera soñando con escaparse a una isla desierta, que cada vez existe menos o ya no existe más, por lo menos no sin Wi-Fi, ¿no? Que ese es el tema. Entonces, pareciera que esta idea de que el infierno son los otros se ha vuelto más verdadera ahora, ¿no? En la era de la conexión permanente y de los perfiles siempre visibles en miles de pantallas, y con esta dependencia que desarrollamos con respecto al botón me gusta, ¿no? Ese clic mágico que esperamos que todos nos concedan ante cualquier selfie o lo que sea que postamos con respecto a nosotros mismos. Bueno, si todo esto está sucediendo, de hecho, este cambio histórico, con estas consecuencias y efectos, la pregunta sería, ¿qué hacemos, ¿no? También, ¿esto es mejor o peor que antes? ¿Es bueno o malo? ¿Cómo lo solucionamos? Y bueno, la mala noticia es que solución yo no tengo,
pero creo que tengo algunas pistas, vean. Me parece que tanto la culpa como la vergüenza son mecanismos de control social, ¿no? Y el hecho de que la culpa esté perdiendo buena parte de su vigor ahora y que la vergüenza se esté magnificando, eso no es bueno ni malo en sí, pero es algo que tenemos que tener en cuenta. O sea, es un dato. Porque si seguimos, que significa que las cosas cambiaron de hecho, ¿no? Entonces, si seguimos pensando que lo que pasa ahora es lo mismo que pasaba antes y lo tratamos de solucionar como si fuera lo mismo, probablemente no vamos a llegar muy lejos. Entonces, eso es lo que les quería contar. Gracias.